Continuamos en Café Vespertino Juvenil, Dios les bendiga, en el podcast, como cada semana, ¿verdad? Dios les bendiga. Y nuestro invitado se llama Josías López Montiel, desde Cárdenas, Tabasco. Dios te bendiga, Josías, ¿cómo estás? Dios te bendiga, Guillo, en esta hora. Estoy agradecido y bendecido también por estar contigo en este lugar. Pues quiero recordarles que estamos en YouTube y en TikTok como Guillo Guillermo, y también en Más Vida Radio 103.1 FM por Facebook, ¿verdad? Y por la radio. Síganos y compartan. A ver, cuéntanos cómo te convertiste, cómo llegaste al Señor. Pues, bueno, mira, en la cuestión de mi conversión fue a la edad de 9 años. Sin embargo, cuando estamos pequeños quizás no entendemos muchas cosas. Y ya a la edad de 14 años, casi 15, volví como a confirmar esa entrega de mi vida al Señor. Y de ahí sí para adelante continuó mi vida en búsqueda y también en la decisión de bautizarme. A los 9 años dices tú que aceptaste al Señor. Exacto, en una actividad infantil. ¿Pero tu familia ha sido cristiana siempre o vienes de una cuna cristiana o cómo? Pues sí, en cierta manera, mi madre conocía ya del Evangelio al casarse con mi padre. De alguna manera a mi padre la aparta un poco, pero Dios siempre tiene un propósito. Y ya cuando yo nací, ya mis padres ya eran los dos convertidos, sí. Ah, ok. Ya eran cristianos. ¿Naciste en una... Así en los términos que nosotros conocemos, ¿no? Cuna cristiana, así es. Sí, porque luego yo me imagino que es como una cuna de oro, ¿no? que le llaman cristiano. Pero es cuando los padres son convertidos, ¿verdad? Exacto, así es. Para los que no saben. Y a los 9 años aceptas al Señor. Así es, a los 9 años. Tú ibas como cualquier familia cristiana a la iglesia, aceptas a los 9 años. Y dice que a los 14 reafirmas tu fe. ¿Cómo? ¿Por qué? O sea, ¿cómo pasó eso? Mira, a la edad de 9 años, como te menciono, acepté a Cristo. Seguí avanzando, pero llegó un momento en mi vida en donde no sabía a dónde pertenecía dentro de la congregación. Porque es ese tiempo de la adolescencia en donde ni te sientes niño ni te sientes joven. Entonces, en ese tiempo recuerdo que yo no llegué al templo. Mi vida era constante ir al templo. Y resulta que fue... a esa edad no llegaba. Como a los 12 años, entre 11 y 12 años, en esa temporada, yo dejé de asistir porque no me sentía parte, no encontraba un lugar apropiado para mí, porque cuando llegaba a los cultos de los niños, yo me sentía muy grande. Y cuando llegaba a los de los jóvenes, yo me sentía muy pequeño. Y a raíz de eso yo dejé de asistir y había una líder en ese tiempo de los jóvenes que era muy amiga de la familia y pasaba por la casa, pero pasaba siempre a invitarme, decirme, Josías, vamos al templo, Josías, vamos al culto de jóvenes. Y bueno, y yo siempre le decía, no, es que no... Estabas como desanimado. Yo no estoy listo, no me he cambiado y vas a llegar tarde, ¿no? Entonces, hasta que un día ella decidió llegar como a las 3 de la tarde a la casa y dice, hoy no me voy sin ti. Y ahí estuvo, yo creí que se iba a aburrir y al fin y al cabo no se aburrió y me tuve que ir con ella, y desde esa ocasión y adelante yo empecé a ver de que sí había un lugar para mí, solamente que me sentía un poco desubicado. Era eso, y a raíz de esa situación yo empecé a buscar nuevamente a Dios con firmeza, con pasión, y ahí es en donde Dios trata conmigo nuevamente y le digo al Señor, mi vida es tuya, a esa edad. O sea que, como dices tú, reafirmas y de ahí es para adelante. Así es. Y cuéntanos, ¿cómo cantas? ¿Qué haces? ¿Tocas algún instrumento? ¿Predicas? Pues mira, en la cuestión del ministerio, a mí siempre me ha gustado cantar. ¿El Señor te llamó al ministerio? Sí. En cierta manera, la cuestión del canto siempre ha sido una pasión natural en mí. Es algo que viene, creo yo, por parte de mi familia, que mis tíos cantaban, mi abuela cantaba, eran músicos. Entonces, yo llegaba mucho a casa de mi abuela y ella siempre me hacía escribirle los himnos. Y le escribía himnos y cada vez que yo llegaba me volvía a decir, escríbeme el mismo himno. Y le digo, ¿cómo si te lo acabo de escribir la semana pasada? Y me dice, no, pero es que se me perdió. En realidad lo que ella quería era que yo me aprendiera el himno. Entonces,
ella lo iba cantando y yo iba escribiendo, y a raíz de eso ella inculcó eso. Sí, me influyó en mi vida para que yo cantara. Ya de por sí a mí me gustaba, pero ella fue como ese instrumento de Dios para enfocarme en ello. ¿A qué edad? Eso fue desde pequeño, hablando como desde los 8 o 9 años, así. ¿Te decía que así es? Sí, era de que escríbeme esto y canta conmigo y esto por acá. Pero al paso de los años, Dios trata conmigo y mi enfoque siempre fue la música. Creí que siempre iba a estar en esa área. Pero sin embargo, algún instrumento, no va a cantar. Solamente cantar. Vocalista. Ahora, por obligación, por así decirlo, por necesidad, tuve que aprender a tocar la guitarra, pero no es algo que yo pueda decir, sé mucho, solamente para acompañarme y por necesidad. Porque resulta que en el departamento de jóvenes era el líder, pero a mí no me gustaba que el culto estuviera sin música. Y teníamos 3 pianistas, y teníamos baterista, y teníamos todo, pero a la hora de que necesitaba el músico en el culto de jóvenes no llegaba. Entonces yo le dije, Señor, o me mandas un músico, o me enseñas a mí, me das la habilidad, porque yo no puedo así. No, para tocar un instrumento. Y resulta que no me mandó al músico. Y tuve que empezar a aprender guitarra. Y mi hermana para ello dice, voy a aprender a tocar guitarra. Le duró el gusto por 1 semana y media, 2. Dejó la guitarra ahí. Dije, esta es mi oportunidad. Agarré la guitarra. Lo que había intentado anteriormente y no había logrado, en 3 meses aproximadamente pude lograr. Con la ayuda de Dios. De tocar guitarra. ¿Pero cuándo fue eso? Eso ya tiene años. Eso sí, ya tiene años. Mientras tenía como 22 años, algo así. ¿Eras líder de tu iglesia? Líder de mi iglesia. Iglesia local. Exacto. Líder de jóvenes. Líder de jóvenes. Entonces, a raíz de eso, aprendí. Por lo mismo te digo, no es que sea mi pasión la guitarra, no. Por necesidad tuve que hacerlo. Oye, pero tú fuiste líder distrital, ¿no? Así es. ¿Y cómo llegaste hasta allá? O sea, ¿empezaste de seccional, regional o cómo? Sí, empecé primero, estuve trabajando en mi iglesia local durante aproximadamente 12 años seguidos. Como líder. 12 años. 12 años. Solamente hubo un año en donde no fui líder, pero luego al siguiente continué y fueron 12 años. Ajá, entonces fueron 12 años. De ahí, mientras que yo estaba como líder de mi iglesia también, me escogieron como líder de la sección. Luego seguía como líder de la iglesia y seguía luego como líder regional. Seguía en la iglesia y me escogieron como líder de distrito, pero ahí empecé como secretario tesorero. Ya de ahí yo salí de la congregación porque me escogieron para poder estar a cargo de una misión. En ese tiempo. Entonces, hacía varias cosas a la vez. ¿Líder qué de secretario tesorero? Secretario tesorero. ¿Y ya tenías una misión? Ya. ¿Y dónde fue? ¿Tú eres de dónde? ¿De Cárdenas? Yo soy de Cárdenas. Y precisamente en una colonia que yo ni conocía. Es de Cárdenas, pero yo no conocía. ¿Te mandaron a pastorear ahí? Sí, precisamente el que en este momento es el que quedó como secretario del distrito, Mario. El hermano Mario Humberto, en ese tiempo era líder seccional ahí en Cárdenas. Y él me invitó, dice, ayúdame por favor a que los hermanos necesitan atención y yo a veces no puedo por otros compromisos, porque hay otras congregaciones que atender. ¿Él era presidente de sección? Él era presidente de sección. Entonces, a raíz de eso empecé a llegar a esa congregación y los hermanos estaban recibiendo ministros para a ver quién escogían para quedarse en esa misión. Pero resulta que ninguno de ellos, y el que no iba para ser escogido, que era yo, fue al que ellos escogieron, por gracia de Dios, ¿no? ¿Y qué tiempo tuviste ahí? Ahí estuve durante 4 años, 4 años. Luego de ahí terminé y fue en el tiempo que también quedé como líder a nivel distrito, ya como coordinador. Pero tuviste 4 años en la misión y seguías como secretario. Como secretario tesorero. 2 años y 4 años, ¿cómo? 2 años. Estuve 2 años como secretario tesorero y 4 años como coordinador.
Fueron 3 años que estuve a nivel distrital, perdón, 3 bienios que estuve a nivel 6 años. O sea, entonces, distrital quedaba. Exacto. Y pues hasta que ya terminé mi bloque, entró otro. Pero bueno, eres de Cárdenas. Exacto. De la colonia. Soy, yo vivo en la zona centro de Cárdenas, cercano a todo, o sea, casi todo me queda cerca a mí. Me queda cerca el ADO, me queda cerca el mercado, me queda cerca el parque, me queda cerca las iglesias más conocidas. Todo me queda muy cerca a mí. Entonces yo no tengo inconveniente con mi municipio. ¿Y de ahí venías a hacer las actividades de todas? Yo tenía que venir. Recuerdo muy bien algo que... A ver, cuéntanos una experiencia dime. o sea, como coordinador digital que te haya marcado. Mira, me marcó algo, y quizás eso no lo menciono muy seguido, porque a veces puede ser benéfico, pero también en muchas ocasiones puede alterar el ego de las personas, ¿no? Pero recuerdo bien que hubo una persona en particular que estuvo conmigo, y fue el hermano Jair Patatucci. Él me decía, íbamos caminando cargados con unos... ¿Cargados de qué? Unos tubos así de papel craft, cargados, pero así, por todo Villahermosa, porque yo decía, yo no sé andar en combi, yo no sé andar, no sé mucho de aquí, entonces... No conocía la ciudad. Exacto, entonces yo me ubicaba por cosas que veía, ¿no? Entonces, él me decía, pues yo te acompaño, y recuerdo que ahí íbamos cargando las cosas, él y yo, y recuerdo que él me dijo, Josías, creo que no he conocido a otro líder, dice, que tenga esa forma que tú lo estás haciendo, dice. Porque creo que otros, dice, si no tienen carros, no se mueven. Si no conocen, no se mueven. Pero tú, a pesar de que no conoces, sigues adelante, dice, sin importar si están contigo, si te apoyan o no te apoyan. Entonces, eso me marcó, y también me marcó, o sea, para bien, pero también para reflexionar sobre el liderazgo que se está viviendo en este tiempo, que a veces lo buscan todo muy cómodo. Por fama, nada más por exacto. Y no por servir a Dios. Exacto. Y tú conociste todas las regiones, ¿las recorriste? ¿Cuál es el trabajo del líder? O sea, ¿cuál es el trabajo? Mira, el trabajo de un líder distrital primero es saber cuál es la visión de Dios para ese tiempo, para la juventud. Un momento. En primero, y luego también promover cada una de las actividades a nivel distrito y a nivel nacional. También estar en continua cercanía con los líderes a nivel regional y seccional, y si se puede también a nivel local. Pues aceptar las invitaciones que se presentan para ir a visitar a las iglesias. Recorrí, sí, estuve en Cárdenas, pues mi región, ¿no? Aquí en Villahermosa, en las 2 regiones que componen el municipio de Centro. Nacajuca, creo que en donde más estuve presente fue en Nacajuca, porque era un lugar en donde se puede decir, iba una semana y a la semana siguiente ya tenía otra invitación, y siempre había actividades. Más ahí. Exacto. No era porque tú querías, yo quiero ir a visitar a ese municipio, ¿no? No, es que en realidad me invitaban, y por otro lado, siempre me organizaba. Fue un tiempo para mí de mucha enseñanza, pero también de salir, de acostumbrarme a andar en los autobuses y dormirme en los autobuses y salir temprano, y a pesar de que no hayas desayunado, comido, lo que sea, ahí andar. Acostumbrarte a un sistema que quizás no estamos acostumbrados. Bueno, eso fue lo que me pasó a mí. Yo no fui de andar como en carros, en grandezas, que por acá, que por allá. No, yo fui más como, dirían por ahí, del pueblo y hacia el pueblo. De esa manera. Medio de comunicación y las redes sociales, ¿verdad? Exacto. En ese tiempo todavía las redes sociales no estaban tan fuertes como ahorita. No publicabas acá cargando tubos, ¿no? Como decías. No, ni ganas tenía de publicar algo así, ¿no? Porque no tenías ni las fuerzas, tú estabas enfocado en algo. Y recuerdo bien que venía un evento que tuvimos en una iglesia bautista,
que se llama Jesucristo, la vida eterna, algo así. Sí, por el Juan Gran. Ahí porque nos habían cancelado el lugar que habíamos conseguido, que era el centro de convenciones. Nos los cancelaron y tuvimos que buscar el lugar apropiado. El líder, como si tú dices, que hace, es lo que hace, buscar soluciones. Exacto, 2 semanas antes. En esa ocasión la visión era hacer muchas cosas y fíjate, te comento algo que ahorita recuerdo bien, es que Dios, yo no soy muy creído de los sueños, o sea, yo no creo mucho en sueños, pero resulta que yo tuve un sueño en donde veía un lugar específico, con cosas específicas, colores específicos, y resulta que Dios ya me estaba mostrando lo que iba a pasar en ese lugar. Porque me mostró el color azul de que estaba pintado todo, me mostró un coro de jóvenes que estaba detrás de mí y exactamente había un coro detrás de mí. O sea, varias cosas de las que ocurrieron en ese lugar. En la iglesia bautista. Ajá, que fue el evento del distrito. Pero te lo mostró que semanas antes. Años, así te lo digo. Yo no sabía que iba a ser líder, yo no sabía nada de eso, ni intención de eso. Tú lo viste, tú soñaste nada más y pasó el tiempo. Años después llega esta situación, se presenta y estando ahí adelante cantando una alabanza, Dios trae a mi memoria el sueño que me había dado años atrás. Y yo dije, ¿cómo es Dios? Porque todo está en sus planes. ¿Y lo del coro tú lo contrataste o ellos? No, los del coro no es contratados. Busqué a jóvenes, se hizo un casting. Se hizo un casting con los jóvenes de la región, se pidió a los líderes que promovieran, llegamos a un lugar precisamente en donde está el hermano Daniel, el papá de Saraí y Abigail. No recuerdo su... Sí, en Atasta, ahí fue uno de los castings. Ríos de Agua Viva. Y resulta que ahí llegaron varios jóvenes, formamos el coro, dijimos vamos a ensayar, ensayamos bastante, todo, muy bien. Y gracias a Dios todo fluyó de la mejor manera en ese lugar. Y luego vino a tu memoria el sueño, ¿no? El sueño, estando ya en el evento, yo cansadísimo porque ahí no descansas, ahí no es lo que a veces se piensa de que, bueno, tú nada más vas a mandar, tú nada más vas a decir, haz esto, haz lo otro. No, ahí te tienes que meter al trabajo verdaderamente. Ahí, si comiste o no comiste, tú tienes que sacar el trabajo. Si estás cansado o no estás cansado, tú tienes que sacar el trabajo. Porque en primer lugar creo que así es la obra de Dios. Hay veces en donde te exige más de lo que tú piensas que puedes dar. ¿Y es fácil o no es fácil? No es sencillo. Cuando ves que las cuentas suben y tú dices no fluye la cuestión económica. Dinero, entonces, en esa ocasión, Dios me sorprendió porque habían pasado por el cambio de lugar. Fue 2 semanas antes, te digo, y yo todavía estaba en Cárdenas, y recuerdo que yo dije, Señor, ya yo estoy cansado, no aguanto más. Y me hablan, me dicen, Josías, ¿dónde estás? Le digo, voy saliendo de Cárdenas, hacia el lugar. Y me dice, pues apúrate, porque aquí ya la gente no entra, dice, ya te están esperando. ¿El día del evento? El día del evento. Y yo dije, me están vacilando, dije yo. ¿Temprano era o qué? Era temprano, sí era temprano. Pero como hay varias regiones que salen con anticipación porque son retiradas, ¿no? Entonces ellos llegaron antes. Y yo decía, ¿tanta gente habrá? Ni yo me la creía, ¿no? Porque decía, pues se acaba de cambiar el lugar del evento. Y el registro no se fue con todo, tiempo. O sea, no se hizo el registro directamente ahí. No hubo preregistro, que tú no sabías, no sabía cuánto iba a llegar. Y resulta que fue uno de los eventos más grandes que tuvimos en ese tiempo, que llegaron aproximadamente 1,600 jóvenes. Sí. Entonces, ¿y cuántas personas entran en esa iglesia, güey? En esa congregación, en ese templo entran como 2,500 personas a 3,000. Porque tiene todavía en la parte de arriba. No entraba la gente? No, pero porque estaban cerrados y no permitían entrar hasta que yo llegara. Porque yo decía, no lo puedo. Cuando yo llegué, así literalmente, con la boca abierta, yo decía, ¿y estos jóvenes? ¿Cómo llegaron? O sea, ¿cómo supieron?
Y ahí yo dije, pues solamente Dios movió todo esto porque todo estaba apuntando a que iba a ser como un tipo fracaso, ¿no? Tú pensaste que iba a salir todo mal. Exacto. Pero Dios tenía todo en control. ¿Y qué número, en qué tiempo fue? Porque el primero, el segundo, el tercero. Fue en el primer bienio que estuve como coordinador. En el primero. O sea que llegando, me va a salir todo mal. Pensé todo eso, yo dije, no puede ser, ¿por qué me pasa esto a mí? Y tanto que me esforcé. Pero ya había sido secretario, ¿cuántas veces? Un bienio. Entonces, te puedo decir para mencionar del liderazgo, el liderazgo es bonito, te da bastantes experiencias agradables, enseñanzas de parte de Dios, crecimiento, pero también son muchos retos. Pero es una responsabilidad grande, ¿no? Ante Dios. Exacto. Y ante los jóvenes. Pero yo he notado en la actualidad que muchos quieren ser líderes, como dice, como en la política, levantan la mano de que yo quiero hacer. Pero es como decías tú, es como el llamado que hablábamos hace rato, es cuando Dios los llama realmente. Y si Dios te llama, te va a respaldar. Y en tu caso, si Dios te llamó, o sea, mira lo que pasó, que Dios obró, que llegaron jóvenes, que te respaldó el Señor. Exacto. Pero si no hubiera, ¿sabes qué? Fue que a él lo pusieron y no hubiera llegado pero ni un alma, ¿verdad? Porque no es Dios que te está respaldando. Ahí es en donde se cumple que esa frase que se menciona, ¿no? Que cuando Dios llama, Dios también respalda. Y de eso soy testigo, pues, de que Dios siempre cuando te llama te va a respaldar. Siempre va a estar contigo. Tú no te vas a sentir desamparado a pesar de que veas algo diferente con tus ojos, pero es ahí en donde entra la fe y Dios. ¿Y qué decía tu familia con el liderazgo que tenías? O sea, ¿qué pensaban? ¿Sabes? ¿No lo descuidabas? O sea, tu familia no llegaba tarde. Sí. O dormías, o sea, yo llegaba 2 días, 3 días, no sé, porque me imagino que las regiones que están lejanas. Hubo temporadas en donde solamente llegaba a lavar la ropa, a tomar la que me quedaba limpia e irme a otro. ¿Porque te ibas a dónde? Que a otra región, que había una actividad, que me invitaban a predicar, que tenía que cantar, que tenía que hacer algo, no sé, o solamente estar presente. Tú tienes que estar ahí. Ajá. Entonces, agarraba mochilas y vámonos. Y a veces decían mis padres, así como que, vas a volver. Porque si no, nada más vas a volver, ¿no? Por si vas a volver para que te esperemos, si no, pues ya, ¿no? Se acostumbraron. Pero en un inicio fue difícil, pero no en la parte del distrito, sino en la parte como líder de la iglesia local, todavía en la parte seccional fue un poquito de presión, porque mis padres no estaban acostumbrados a que yo saliera mucho. Entonces, ya a raíz de eso fue la enseñanza para ellos que me llevó hasta este momento del nivel distrital y que ya no hubo problema, sino que hubo respaldo de parte de ellos. Pero el Señor te iba como promoviendo. Primero fue en la iglesia local, luego en la sección. Así es. Luego en la región. O sea, así es. Todos esos son momentos de aprendizaje, ¿verdad? Exacto. ¿Puedes decir? Fíjate que tú mencionabas hace un momento el hecho de que hay muchos que ahorita buscan el liderazgo, pero solamente para tener quizás reconocimiento. Y a veces no han trabajado quizás en su iglesia local y ya quieren irse a la distrital, porque ellos se sienten capaces. Y puede ser que sí, pero el asunto es de que si tú has aprendido desde cero, creo que vas a saber también cómo manejarte en lo grande. Porque es más demandante. Yo tengo una pregunta siempre. No es así, pero te voy a decir a ti ya que... Ajá, a ver, dime. ¿Por qué será que quieren ser líder? O sea, ¿por qué? Bueno. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál será el motivo? Porque yo digo que no se sienten, o sea, que capaces o seguros de sí mismos, o les dará algo hacer eso. Pues creo que, ¿por qué buscan ello? Porque creo que hoy nos hemos cambiado a la cuestión más, nos hemos enfocado más a la parte visible que a la parte del trabajo. A veces queremos ser reconocidos, buscamos reconocimiento y le quitamos la gloria a Dios. Queremos fama. ¿Y de qué sirve la fama? Si al fin y al cabo Dios no es glorificado y tú no estás cumpliendo tu propósito. Algo que se mencionaba hace rato dentro de la prédica que estaban dando, el tema que estaban dando de Jonás, mencionaban que nuestro trabajo es cumplir lo que Dios dice. La palabra de Dios.
te sigan o no te sigan, hagan o no hagan. ¿Por qué? Vemos el asunto de Jeremías. Jeremías era odiado. Jeremías no fue seguido por nadie, pero al fin y al cabo, él estaba cumpliendo el propósito de Dios. Y hoy en día todos quieren la fama, pero no quieren cuando no lo siguen y cuando no están haciendo o viendo las cosas como ellos esperan, quedan frustrados porque están en búsqueda de fama más que de hacer el cumplimiento de la voluntad de Dios. Ahorita dijiste una palabra que un coordinador en su tiempo me dijo que pasó por eso, pasó depresión después. Se vio frustrado porque ya no tenía invitación a predicar, no salía de ningún lado. O sea, que el momento es como es en la espuma. En el momento, los 2 años, no sé qué tiempo, y después vienes para abajo. Quiere decir que realmente no tenía el llamado de Dios, porque, o sea, porque no te van a invitar a predicar siempre. Si tienes el llamado de Dios, vas a predicar. Pero fíjate que si no, ya después no tengo el cargo y ya nadie me invita a predicar. O sea, fíjate que hay algo. Uno debe entender que también hay tiempos. Y eso lo podemos ver en la historia de Moisés y de Josué. Moisés cumplió su propósito, llegó a su tiempo, sí, hizo lo que tenía que hacer. Pero para poder introducir al pueblo a la batalla y ganar el territorio que les correspondía, que ya Dios tenía para ellos, necesitaba a alguien que fuera un hombre diferente, hombre de guerra, hombre preparado para ello. Sí. Entonces, cada uno cumple un tiempo, un propósito. Porque ponle que yo diga, yo quiero seguir, y yo quiero seguir, y yo quiero seguir, y llámenme y escójanme, pero no es así. Cada uno cumple un propósito. Y tú mencionabas de ese líder que se frustró porque ya no habían invitaciones, ¿no? Ajá. Pero ocurre porque el ser humano se acostumbra a un ritmo. Entonces, cuando ese ritmo baja, llega el punto como depresivo porque el cuerpo, el ser, ya está acostumbrado a eso. Entonces, para volver a adaptarse, es el problema. A volver a la normalidad, a que, bueno, sigue sirviendo, pero acá más pequeño, más en tu iglesia, más quizás en tu sección, en tu región, no lo sé. Pero siempre hay trabajo que hacer, siempre. Pero como te decía, lo que quieren es acá y andar paseando. A veces, como ven nada más fotos, piensan que nada más eso es el liderazgo. No, el liderazgo va más que fotos, así como tomadas bonitas, ¿no? Ajá, reconocimiento. Es que la gente, todos tenemos esa necesidad que sale en el cuerpo, la vida, no sé, de que alguien esté reconocido, ¿no? O sea, pues es parte natural del ser humano. Ajá. Pero cuando el ser humano está sujeto por el Espíritu de Dios, creo que entiende su propósito y cumple. El tiempo, hasta aquí llegó tu tiempo. Gloria a Dios, porque hasta aquí fue mi tiempo, Dios sabe por qué, y Dios bendiga a quien vaya a continuar con ello. Como vemos con los reyes de Israel, venía otro, no tardaba mucho, otro tardaba mucho, pero depende, Dios sabe que conforme al corazón de esa persona. Así es. Vez, hasta aquí llegó, ya no vas a seguir. En tu caso, ¿tú tardaste cuánto dices? 3 bienios. 3 bienios. Y aparte o sea, como líder y tal. Como coordinador, 2 bienios, y como secretario tesorero estuve del distrito 1 bienio. Creo que fueron 6. Ah, sí, fueron varios. Sí. O sea, y ahorita casi ya se renueva y va otro, se renueva y va otro. Normalmente. Y fíjate que soy también de la idea de que cuando ya tú no estás dando nada, es mejor que tú te quites. ¿Por qué? Porque no estás siendo productivo y estás obstaculizando el avance de la obra de Dios. Creo que el pensamiento de a veces continuar por solamente sentir el poder o la fama, obstaculiza la obra de Dios. Yo creo que cuando tú ya no tienes más que dar, es mejor que le des lugar a una mente nueva que Dios pueda usar. Sí, y bueno, ya vamos llegando a la recta final de la entrevista, sí, pero el tema que viene más adelante todavía lo vamos a hasta tenemos media hora, sí, pero ya, ¿qué nos puedes decir? Les puedes decir a todos los jóvenes que anhelan un liderazgo, anhelan servir a Dios, pero no, como dices tú, anhelan ser reconocidos en el liderazgo seccional, distrital, regional, o no sé. ¿Qué le puedes decir? Que primeramente se sujeten a Dios, que aprendamos a Jesucristo,
que Jesucristo es la esencia, lo mejor que podemos seguir. ¿Saben por qué? Porque Él dijo, si puede que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Que tenemos que llegar todos, a hacer la voluntad de Dios, a hacer la voluntad del Padre. Antes que mi deseo, antes que buscar mi fama, antes que buscar mi posición, buscar qué es lo que Dios quiere realmente en el cumplimiento del propósito de Él en mi vida. Como dijo Jesús, ¿no? Que se cumpla el propósito de Dios, que se haga la voluntad de Dios en mi vida. Así es. Muchas veces, como Jesús sabe que nadie quería morir, o sea, como Jesús, ni él quería morir, pero que se haga la voluntad de Dios. Y como tú decías, una palabra que deje, ¿cómo que dijiste? Que ya deje, que renuncie, ¿cómo dijiste? Que ya no siga. Ah, ok, sí. O sea, una palabra, o sea, si él ya no, sabes que sabe cómo está trabajando, que no está dando el 100%, pues que diga, ¿sabes qué, Señor? Que se haga tu voluntad y no la mía. Si tú me quieres ahí, sí, no, porque así debe de ser, pienso yo. Fíjate que con lo que estás mencionando viene algo así a mi mente, y es que durante el tiempo que estuvo como líder, hubieron algunos líderes a nivel sección o región que aceptaban el cargo, pero que no cumplían con ello. Y yo decía, bueno, ¿y para qué aceptan un cargo si no lo van a desempeñar? Porque este compromiso no es con el hombre, es un compromiso con Dios. Y cuando entendemos que el compromiso es con Dios, tenemos que darle lo mejor de lo mejor que tenemos, sí, nuestras fuerzas. Y hay una frase que yo ponía siempre en mis celulares, así, vale la pena gastarse para Dios. Porque a veces decían, pero ¿y por qué lo haces? Por amor a Dios. Porque por ganancias, tú sabes bien que muchas veces ganancias no hay, ¿no? Pero el ver que la juventud está siendo impactada por Dios, se siente uno, Señor, gracias porque estoy en tu propósito. Sí, y luego como en la Biblia ya ves que se acuerda el Señor, pues está reconocido, ¿no? El Jonás de tal hizo estas cosas, buenas o malas, los reyes, ¿no? Los gobernantes. Yo me acordaba cuando yo escucho el nombre de Josías, en tu caso, ¿no? Yo me acuerdo del rey, de un rey que como de tu edad, ¿no? 6, 7 años, empezó a gobernar y ese hizo las cosas bien, o sea, y marcó en su generación. Entonces, como tú decías, que marques tu generación y seas recordado como un buen líder, no como un mal líder, porque el Señor los quitaba ya porque eran malos, o sea, pero tú qué hiciste, o sea, como le decía yo a un hermano, digo, nos tomamos una foto, pero de aquí cuando tengamos unos 80 años, si llegamos, lo vamos a ver, vamos a recordar qué hicimos, ¿no? En ese tiempo. Lo que pasó. Ajá. Por esa foto, ¿no? Sí, o sea, pero ¿qué hicimos por la obra de Dios? Porque cuando ya tenemos esa edad, ya no vamos a hacer lo que hacemos como jóvenes. Claro, así es. Bueno, ya terminamos a nuestra media hora y solamente queremos recordarles que esta entrevista, este podcast va a ser subido al canal de YouTube como Guillo Guillermo y TikTok igual como Guillo Guillermo. Vayan y suscríbanse a mi canal, denle like y compartan y regresamos con el tema de esta tarde.